Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Yo en esta oportunidad quiero compartirles algo que el Señor tocó mi corazón en estos días que ha pasado, en esta semana que ha pasado, a través de un solo versículo que traspasó mi alma, que traspasó mi corazón. Y yo espero que en esta noche también pueda causar quizás el mismo efecto y aún mucho mejor, y que tu corazón también sea traspasado por esta palabra de Dios, por esta palabra que te traiga una frescura a tu mente, a tu entendimiento, que pueda cambiar tu manera de pensar en esta noche, y de que ya no te sientas de repente como te has sentido hasta el día de hoy, o como yo me sentí hasta hace unos días, con pensamientos tergiversados quizás de lo que verdaderamente nosotros representamos para Dios, o lo que nosotros significamos para nuestro Dios. Y yo quiero llevarte en esta tarde al libro de Génesis, el capítulo 31, del versículo 1 al 16. Amado Señor, te agradecemos, Padre, en esta noche por las alabanzas que hemos podido entonar, darte lo mejor de nuestras vidas a través de nuestra adoración, Señor. Nos hemos gozado en tu presencia, Señor, declarando, proclamando grandes verdades, Señor, que traen libertad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y hoy queremos escuchar tu voz, como decía esta voz, hablando en nuestras vidas. Y es porque tu voz va a traer sanidad, es porque tu voz va a traer cambio, tu voz va a traer transformación, tu voz va a traer, Señor, algo nuevo que va a avivar nuestras vidas y va a limpiar, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones. Ese es el propósito de tu palabra, Señor, en esta noche. Háblanos, Señor, y escucharemos tu voz, tu dulce voz, esa voz que nos ayudará, esa voz que no permitirá que nos extraviemos, Señor. Enséñanos a obedecerte y estaremos dispuestos a hacerlo. Enséñanos a cambiar a la luz de tu palabra. Enséñanos a mejorar nuestros caminos, porque ese es su propósito tuyo, Señor, en hacernos mejores hijos y siervos tuyos para la obra, precioso Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 31, del 1 al 16. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al que estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listado.
Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí, los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Esta es la historia que yo quiero compartir en esta noche con ustedes, iglesia, y que se encuentra específicamente en el versículo 7, donde dice: y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Esa fue la palabra que Dios traspasó mi corazón. Esa fue la palabra que Dios tocó mi alma y mi corazón. Y en esta hora yo quiero compartirla contigo. Y precisamente le he puesto este pequeño título: Dios no permitirá que te hagan mal. ¿En qué me respaldo? En el libro de Génesis, el capítulo 31, el versículo 7. Dios no permitirá que te hagan mal. No permitirá que te hagan mal. Ustedes conocen la historia de Jacob. ¿Quién no conoce esa maravillosa historia? Cuando yo estudio, cuando yo estoy leyendo esta palabra, son como una aventura emocionante, que como que me traslado a aquella época, a aquellas historias, y me meto en los personajes y veo el actuar de Dios y veo el accionar de un Padre bueno, poderoso y amoroso como es nuestro Padre Celestial. Así que esta historia, hermanos, muestra el gran amor de Dios que sentía por Jacob. Ustedes saben quién fue Jacob. Jacob fue hijo de Isaac. ¿Quién fue hijo de Isaac? Isaac fue hijo de Abraham. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue aquel hombre en que Dios puso sus ojos para hacer de él una nación grande, para darle una palabra de bendición, de multiplicación, para hacer de Abraham un pueblo y una nación apartada dentro de todos los pueblos. Abraham fue llamado el amigo de Dios. Yo no sé por qué Dios puso sus ojos sobre Abraham. No sé qué cualidades o qué defectos, no lo sabemos. La Biblia no registra verdaderamente cuál fue, cómo, por qué Dios puso su mirada, sus ojos sobre él para elegirlo y hacer de él una nación grande. A tal punto de que parte de esa nación, parte de ese pueblo eres tú y somos yo, somos nosotros, que por la fe hemos creído que también las promesas en Abraham se harán realidad en nuestras vidas. Así que Isaac, siguiendo, podríamos decir, la costumbre de los patriarcas, desató y entregó la bendición a su hijo Jacob. Ustedes saben cómo Jacob se hizo de la bendición. Ya lo saben desde muy pequeños, en las escuelas bíblicas nos enseñan. Y ahí ya está Jacob bendecido por su padre Isaac, porque Isaac ya estaba a punto de morir. Él ya iba a dejar esta tierra y necesitaba dejar y pasar la herencia, la bendición, la multiplicación sobre la persona que Dios había elegido para que continúe y que las promesas de Dios se hagan real en la vida de estos hombres de Dios.
Y tenemos ahí a Jacob recibiendo, hermanos, la bendición de Dios a través de su padre Isaac. Y también se acuerdan de Esaú, cómo se enojó muchísimo. ¿Por qué? Porque él quería ser el bendecido, porque él quería heredar las bendiciones patriarcales. Él, siendo el hijo mayor, el primogénito, le correspondía por todo derecho recibir todas esas bendiciones. Pero a Dios no le plació darle a Esaú, le plació darle a Jacob. Dice la Biblia que él amó más a Jacob que a Esaú. Así dice la palabra de Dios. Así que Esaú quiso matar a su hermano, y Jacob, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que huir. Tuvo que salir de su parentela, tuvo que salir de su familia, tuvo que dejar la casa de sus padres por temor, por miedo a la revancha, a la venganza de un hermano que estaba enojado porque Jacob había heredado todas las bendiciones de sus antepasados, de su padre, de su abuelo. Sobre él reposaba toda esa bendición. Y sus padres le envían hacia Harán. ¿Quién vivía en Harán? En Harán vivía la familia de Raquel. Ustedes se acuerdan que el sirviente Damaseno, cuando va a buscar se va en busca de la esposa para Isaac, llega a Harán. Y ahí se conoce con la familia de Rebeca, con su padre Betuel y su hermano Labán, ¿verdad? Ellos le entregan a Rebeca como esposa, y ahí nace Esaú y de ahí nace Jacob. Así que su madre, para evitar que su hermano lo matara, le dice: ve, hijo, a la casa de mi padre. Ve allá vas a conseguir esposa, allá tienes que hacer tu vida porque tu hermano te va a matar. Yo no quiero perder a mis hijos en un solo día. Raquel estaba muy preocupada por el destino, por el futuro que le tenía que pasar a estos dos jóvenes que estaban disputando o que estaban peleados por la herencia y por las bendiciones. Así que ahí está Jacob, camino hacia Harán, camino hacia la casa de los familiares de su mamá Rebeca. Y ahí es donde se inicia una gran historia, hermanos, para la vida de Jacob. Un inicio, un antes y un después. Cuando Jacob salió de la tierra de sus padres, él salió a otra tierra extraña, a una tierra que de repente él no conocía. Si bien es cierto, él sabía que ahí iba a encontrar familia, pero ni siquiera sabía el camino correcto para poder llegar hasta ese lugar. Ahí empieza una gran historia en la vida de Jacob. Empieza a conocer al Dios de sus padres, porque cuando estaba en casa, tan solamente lo transmitía a través de las cosas que Dios había hecho en Abraham, a través de las cosas que había hecho Dios en Isaac. Pero Jacob personalmente no tenía ninguna experiencia con Dios, su propia experiencia, no podía construir su propia historia. Dile a la persona que está a tu lado, pregúntale, dile: ¿cuál es tu historia hoy en el Señor? ¿Sabe que cada uno de nosotros tenemos una historia? Nosotros como hijos de Dios tenemos una historia, hermanos, en el Señor. Grandes cosas, experiencias, vivencias, desde el momento que le conocimos al Señor hasta el día de hoy. ¿En cuántas oportunidades tú has visto el obrar de Dios en tu vida? ¿En cuántas circunstancias has visto la mano moverse de Dios a tu favor? ¿En cuántas oportunidades has visto librar tu alma, tu cuerpo, tu vida del peligro por la intervención poderosa de Dios? A Jacob le tocaba vivir y experimentar y ver que había un Dios real, que había un Dios verdadero, que no solamente era el Dios que le contaban como una historia, sino que verdaderamente era un Dios que se iba a revelar a este hombre, que se iba a mostrar a ese hombre, como se mostró a Abraham, como se mostró a Isaac. Ahora le tocaba a Jacob tener esa experiencia con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con el Creador del cielo, del universo. Ahí estaba el hermano Jacob, empezando una historia emocionante, una historia que hasta el día de hoy y hasta muchas generaciones que vengan servirán de inspiración y de bendición para todos aquellos que lean, mediten y obedezcan
a la palabra de Dios. Jacob salió de su tierra sin nada, tan solamente con lo que tenía en su cuerpo. No creo que llevó tantas cosas, porque si salió casi huyendo, salió atemorizado, estaba triste, acongojado, desesperado. Cuántos sentimientos encontrados estaban en el corazón de este hombre, en la soledad, porque quizás él pensaba y diría: capaz ya no veré a mi padre, que ya estaba anciano para morir, porque cuando ya empezaban a dejar la bendición es porque ya les faltaba poco para partir de esta tierra. Volveré a ver a mi madre. Quizás eran las preguntas, las incógnitas que rodeaban la mente de este joven solitario, y que se iba y que no sabía qué le deparaba el futuro para él. No sabía cómo iba a ser su estadía, su estancia en Harán junto a sus familias. No sabía cómo lo iba a ir. Era tan incierto el futuro de este joven. Era tan difícil de repente para él, para poder entender cómo iba a ser su vida en ese lugar. Pero algo maravilloso sucede, hermanos, que yo quiero llevarte así de poquito a poquito hasta donde podamos llegar a la lectura que hemos dado en el libro de Génesis 31. Dice que en el camino él tuvo sueño, cansancio de caminar, se agotó en sus fuerzas y decide descansar. Y en el libro del mismo Génesis, en el capítulo 28, del 10 al 22, sucede que Dios se aparece a Jacob en un lugar llamado Betel. Se aparece la primera vez que Jacob tiene esta experiencia gloriosa con el Dios de sus padres, y empieza a ver a Dios en real, lo que era verdaderamente Dios, lo que significaba Dios para Jacob. Y Dios le habla en este lugar, en Betel. Libro Génesis 28, del 10 al 12. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Jacob se despertó de su sueño. Jacob tuvo un encuentro con Dios en un sueño. Diferente la experiencia de Jacob. ¿Cómo tuviste tú tu encuentro con Dios? A través de un sueño, de repente a través de una visión. Yo no sé en qué forma Dios se te manifestó, de qué forma se hizo real Dios a tu vida, o en qué circunstancias Dios se hizo real a tu vida, en qué momento. En algún momento de nuestras vidas Dios siempre se va a hacer real, hermanos. Dios se va a dar a conocer a sus escogidos, a sus hijos. Se va a dar a conocer, como lo hizo con Jacob. Y él se empieza a revelar y le dice: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Y yo dije que les iba a bendecir, y yo dije que les iba a multiplicar, y yo dije que los iba a engrandecer. No temas, Jacob, le dice Dios, porque yo voy a estar contigo donde tú vayas. Dios sabía que él estaba yendo a Harán. Dios sabía que él estaba temeroso. Dios sabía que Jacob estaba entristecido. Dios sabía que Jacob estaba confundido,
que no entendía sus circunstancias porque estaba pasando este hombre. Por eso que Dios empieza a afirmar en su corazón la confianza y la fe para que Jacob empezara a desarrollar esa fe y esa confianza en el Dios de sus padres. Que ahora le tocaba a él poner por obra esa fe. Ya no era el Dios de la historia, ya no era el Dios que le contaron, ya no era el Dios de las experiencias de Abraham ni de las experiencias que tuvo su padre Isaac. Ya no eran historias hermosas con bonitos finales. Ahora le tocaba a él fabricar y armar una historia de fe. Y Dios se le revela a él y le dice: no temas, yo voy a estar contigo, yo te voy a guardar, yo te voy a librar. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas y yo te volveré a traer a esta tierra, de la tierra de la cual tú estás huyendo, de la tierra de la cual tú estás saliendo. Yo te volveré a traer aquí, porque ahí esa tierra te la daré. Yo prometí a Abraham que te la iba a dar. Yo prometí a Isaac que ustedes serían mi pueblo, mi nación santa, mi linaje escogido, y ahí habitarás, ahí te engrandecerás, ahí vivirás. Tú y toda tu familia, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios no estaba mirando solamente a este hombre, Él estaba mirando a miles y millones de familias que existiríamos en todo el globo terráqueo, hermano, y ahí está incluido tu familia. Y esas bendiciones que alcanzaron a Jacob también te alcanzan a ti, si por la fe tú te haces de ellas, si por la fe tú la tomas en esta noche. Esa también será tu bendición. Esa también será tu bendición, amado hermano. Y ahí está Jacob. Jacob llega a la tierra de Harán. Llegó, se identificó como hijo de Raquel, todos muy felices, muy alegres, ¿verdad? Y la historia, ya ustedes saben que él tuvo que trabajar 14 años para poder tener sus esposas, y Dios le bendijo con muchos hijos en ese lugar. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos Dios le regaló en aquella tierra. Sirvió 14 años por la mujer que él amó. La amó tanto a esta mujer que él trabajó duro, sin sueldo, sin ganar ni un sol, porque Labán no le puso precio de su sueldo. Él trabajaba, todo era trabajo para él, para conseguir la familia que él tenía. Pero había algo especial en la vida de Jacob. Había una bendición especial que había sido desatada de la boca de Dios a través de Isaac, que lo acompañaba, aun cuando pasó su desierto, aun cuando atravesó ese lugar difícil que es el desierto. Él cargaba sobre sí, hermanos, la bendición de Dios. Él tenía la promesa de Dios en su vida. Así que vemos cómo Jacob tuvo su familia, y cuando él ya vio su familia numerosa y al ver que no tenía salario, quizás solamente trabajaba para la comida y para algunas necesidades, se comunica con su suegro y le dice: suegro, yo quisiera ya ver por mi familia. Yo quiero darle a mi familia una estabilidad económica, una tranquilidad para su futuro, y quisiera yo poder tener mis propias ovejas, mis propias cabras, mis propios animales, ganado. Yo quiero ya, tú has sido muy bendecido, suegro. Y le empieza a relatar Jacob, y verdaderamente fue así. Cuando Jacob llega hacia Harán, Harán no tenía tan grande cantidad de ganado. Cuando empieza este hombre a enriquecerse, cuando Jacob viene a ser su trabajador. Porque ustedes recuerden que la bendición estaba en las manos de Jacob, y todo lo que Jacob hacía prosperaba, era bendecido. Es así como Labán se hace de una gran fortuna y se vuelve uno de los hombres poderosos de aquella región. Labán no quiso. Labán dijo: no, yo te doy todo, tú tienes todo, lo que hay acá son tuyo, de mis hijos y todo eso.
Labán no quiso. Génesis 30, 27. ¿Qué le dice Labán? A ver, en el 30, 27. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, le dice. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Miren este hombre cómo reconoció la bendición de Dios en la vida de Jacob. Lo reconoció, hermanos. Por tu causa soy bendecido. Por tu trabajo yo soy bendecido. Por favor, no te vayas. Quédate aquí conmigo. Y más bien, ¿sabes qué? Yo te voy a señalar un salario y te voy a dar. Ahora sí te voy a pagar por tu trabajo. Porque Labán se dio cuenta que se le iba de sus manos su bienestar, su bendición. Y Jacob dice no. Y Jacob dice no. Yo no quiero trabajar más para ti. Yo quiero mi propio ingreso, mi propia manutención. Quiero bendecir a mi familia. Quiero sustentar a mi familia. Así que nosotros, hermanos, al igual como Jacob, somos hijos de bendición. Somos hijos de bendición. Génesis 28, 3 y 4. Y el Dios omnipotente te bendiga, le dijo Isaac a Jacob, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Ahí está, desatada la bendición del Dios omnipotente, de fructificación, de multiplicación en la vida de Jacob. Esa promesa también es para ti. Esa promesa también te alcanza a ti en esta noche, hermano. Hermano, somos hijos de bendición. Dile, a ver, hermana Esther Darwin, tú eres hijo de bendición. Pero dilo, desata esa palabra con convicción, con fe. Tú eres hijo de bendición. Donde tú vayas, habrá bendición. Donde tus manos pongan trabajo, habrá bendición. Porque lo respalda la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuál fue el salario que Jacob pidió a su suegro Labán? Le dijo, bueno, ya, Labán, me vas a dar un salario. Señálame por favor un salario, y mi salario va a ser ovejitas manchadas, salpicadas y de color oscuro. Le dice así Jacob a su suegro. Y Dios empezó a bendecir a Jacob, hermanos. Algo sorprendente, tremendamente pasó en el corral, podríamos decir, en donde se encontraban todas las ovejas. Algo que solamente Dios lo puede hacer. Génesis 30, 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Cuando Labán le señala el salario de las ovejas pintaditas, salpicaditas de color, media manchaditas, Dios empezó a bendecir a Jacob. ¿Y qué dice la historia más adelante en el capítulo 31? Dice que Labán le cambió a Jacob 10 veces el salario. Miren, este hombre era tan astuto. O sea, no quería que saliera adelante su propio yerno. Si era el bienestar para sus hijas, si era el bienestar para sus nietos. Era una persona egoísta, era una persona muy viva, era una persona que le gustaba sacar ventaja de los demás. Hermanos, observemos el corazón de Labán y alejémonos lo más que pueda de ese hombre perverso, porque después viene lo mejor, cómo Dios, hermanos, interviene en este asunto entre Labán y Jacob. Así que lo cambia, dice, 10 veces el salario. Génesis 31, 7. Génesis 31, 7. Vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Miren lo que hacía Labán. Le decía a Jacob, las pintaditas, las manchaditas van a ser para ti. Entonces, cuando él recibía ese salario, las pintadas y las manchadas empezaban a reproducirse.
empezaban a multiplicarse, empezaba a crecer el rebaño de Jacob. Y el rebaño de Labán empezaba a estancarse, no crecía, se quedaba con las ovejas que tenía. Entonces Labán, al observar eso, cambiaba las reglas de juego y le decía: no, Jacob, mejor las pintaditas para mí y las otras, las listaditas para ti. Jacob no se hacía problemas, Jacob ni reclamaba. Mira, hermano, ese corazón, cómo Dios por ahí empezaba a formar y a tratar con el corazón de Jacob. Jacob no se ponía a discutir, no decía eres injusto o mejor me voy, resentido, amargo. No, Jacob se quedaba callado y recibía lo que su suegro le decía. Está bien, suegro, para mí serán los listados y para ti los pintados. ¿Y qué sucedía? Que los pintados quedaban estáticos, estériles, y los listaditos empezaban a crecer. Empezaban nuevamente las ovejitas a parir como le correspondía a Jacob. 10 veces, hermano, lo hizo así. Qué tremendo hombre. Yo no voy a tener la paciencia de Jacob. A la segunda me hubiera ido. Si me hacen eso, me hubiera ido a la segunda. Pero miren ese hombre. Ahí soportó. Después, mirando que prosperaba las ovejas listadas: no, Jacob, me he equivocado, mejor las oscuritas son para mí. Y así, 1, 2, 3, hasta la 10ª vez. Pero él sabía, hermanos, porque en los versículos anteriores, él sabía y reconoció que la bendición estaba en las manos de Jacob, que la bendición de Dios estaba en la vida de Jacob, no en la de Labán. Pero Labán quería aprovecharse de la situación. Quería dejarlo prácticamente a Jacob casi sin nada. ¿Y cómo cambia las reglas de juego? Muy astutamente, muy hábilmente cambia todo. Era un hombre muy desleal. Pero ¿saben qué? Dios empezaba ya a faltarle la paciencia. Nosotros conocemos que Dios es un Dios de paciencia. Dice que Él es tardo para la ira, grande en misericordia, es muy paciente. Posiblemente le estaba dando a Labán la oportunidad para corregir su actitud, porque era una actitud que no era correcta. Estaba obstruyendo, estaba poniendo obstáculos para que Jacob sea bendecido, para que prospere en la tierra. Así que Dios le dio como que un tiempo para ver hasta dónde iba Labán. Porque haber cambiado 10 veces, Dios tuvo bastante paciencia con este hombre para aún todavía no intervenir y salir en defensa de su hijo amado, del hijo de la promesa, que era Jacob. ¿Cuántas injusticias soportó Jacob de parte de su suegro? Y hoy yo te quiero hacer la pregunta: hasta el día de hoy, a la edad en que tú tienes, ¿cuántas situaciones difíciles, cuántas injusticias, cuántos momentos tristes, cuántas humillaciones, cuántas calumnias, cuántas cosas que de repente tú no has podido soportar, hasta el día de hoy tú has soportado, hermano? Quizás en silencio, quizás reclamando, quizás no entendiendo, o quizás turbándote y decir ¿por qué? ¿Por qué y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo viviré así? ¿Hasta cuándo mi situación será así? ¿Cuándo cambiará mi realidad? ¿Cuándo cambiará mi situación? Ya se me hace insoportable. Seguramente que Jacob, hermanos, experimentó todo eso en su corazón al ver el cambio de su salario durante 10 veces. Tú y yo capaz también al día de hoy estamos pasando esos momentos de lucha, de dificultad. Quizás has recibido muchas calumnias a lo largo de tu vida cristiana, muchas injusticias se han dado. Y quizás tú decías, pero como que a Dios no le ha llamado la atención. Y tú has creído de que Dios ha sido indiferente a la condición de tu vida y que no ha hecho tan gran cosa por ti y que quizás no te ha defendido cuando tú necesitabas que Él te defendiera.
Quizás hoy has pensado de esta manera, pero déjame decirte a la luz de la palabra que no es así. Que no es así. Y si Dios de repente ha permitido un tiempo para nuestras vidas de aflicción, de injusticia, no es porque Él se goza en la injusticia, sino porque también Él de repente da tiempo de misericordia a aquel que te aflige para que se arrepienta y para que enmiende su proceder y para que cambie su actitud y para que se dé cuenta de que tú eres un hijo y una hija de Dios. Que si se meten contigo, se meten con Dios. Porque la Biblia dice que tú eres la niña de sus ojos. Y en que Él toca a la niña de sus ojos, le toca a Jehová. El que te toca, el que te daña, el que te defrauda, el que te traiciona, el que te decepciona, se mete con Él, hermano, porque eres su hija. Esa es la posición que tú tienes ante nuestro Padre Celestial, la posición que nosotros tenemos. Somos hijas, somos hijos del Dios viviente, no de un Dios muerto, no de un Dios insensible, sino de un Dios vivo, de un Dios que tomará y se levantará y saldrá en defensa de tu vida, en defensa de tus hijos, en defensa de tu familia. Ese es el Dios al que tú sirves, ese es el Dios al que tú honras, ese es el Dios al que tú adoras, al que tú alabas, hermano. Sigue la historia diciendo que los hijos de Labán murmuraban con Jacob. Como cada vez que le cambiaba el salario, Dios se inclinaba hacia Jacob para bendecirlo. Entonces les entró la envidia a los hijos de Labán y al mismo Labán. Y empezaban a murmurar, a decir, sí, Jacob tiene todo porque es de nuestro padre. Es enriquecido porque nuestro padre lo ha dado. Y empezaba la murmuración, hermano, la mentira, porque este hombre había sido prosperado por Dios. Este hombre había sido prosperado por su trabajo. Nadie le regaló nada. Labán no tuvo misericordia ni siquiera por decir, es mi yerno y tiene mis hijas y tiene mis nietos, voy dándole, voy apoyándole. No, él lo exprimió a Jacob. Lo sacó hasta el último jugo que tenía este hombre, su última fuerza. Y Jacob se hizo rico y se engrandeció por la gracia de Dios, por la bendición de Dios que había en la vida de este hombre. Pero ellos no reconocían, los hijos no reconocían el favor de Dios sobre Jacob y dijeron, por mi padre tiene todo. Y era tanto la murmuración que llegó a envenenar el corazón de Labán, y Labán dice que lo miraba medio raro a Jacob. Ya no lo miraba de repente con respeto, con cariño, con consideración. Porque, hermanos, cuando de repente viene alguien a prosperar, nos da envidia. Y empezamos a hablar, y empezamos a criticar, porque otros son bendecidos por Dios y tú no eres bendecida por Dios. Entonces, eso fue lo que le pasó a esta familia de Labán. Empezaron a ver las riquezas de Jacob, mucho más rico que ellos, seguramente muchísimo más, el doble de riquezas que su padre. Y empezaron las murmuraciones, empezaron las contiendas. Ya no había un ambiente de armonía en la familia. Así que Dios contempló, miró, estaba mirando y le dice a Jacob, Jacob, salte de ese lugar, salte de esa tierra. Ya no es bueno que tú estés en ese lugar. Ya no es un lugar, una tierra de bendición. Esa tierra ya cumplió su propósito. Te traje aquí para que yo te bendijera. Ahora regresa a tu tierra, vuelve a la casa de tus padres, porque ahí esa tierra es tuya, esa es la tierra que yo te heredo. Ahí seguirán tus bendiciones, te seguirán y te alcanzarán. Así que Dios le ordena a Jacob regresar a su tierra. Pero como Jacob al principio le dijo que él quería independizarse y Labán nunca quiso dejarlo, así que él dice, si lo voy a volver a decir que me voy, no me va a dejar. No me va a permitir sacar a mi familia, no me va a permitir sacar a mis hijos, mis ganados, se van a quedar acá secuestrados. Voy escondiéndome, me voy corriendo, que no me vea Labán, mi suegro, y me voy de regreso a mi casa, a la casa de mis padres. Y dice la historia, hermanos, que él se va y Labán se entera
Labán se entera de que él se está yendo con todo su ganado, con toda su familia, con todos sus hijos. Seguramente el corazón de este hombre se llenó de mucha ira, de mucha cólera, de venganza. ¿Qué habrá planeado Labán hacerle mal a Jacob? Él tenía planeado algo malo para Jacob, para hacerle en contra de Jacob. Pero ahí estaba Dios. Ahí Dios empieza ya a entrar en escena, hermanos. Y cuando Labán se entera que ya no estaba Jacob en su tierra, él se va a perseguirle. No a despedirse, sino seguramente hacerlo que regrese a la fuerza, tenerlo como esclavos. ¿Qué intenciones tendría? Solo Dios sabe cuáles fueron las intenciones de Labán. Y Dios se le revela en sueños y le dice a Labán, le exhorta en el sueño a Labán, un hombre impío, un hombre que era idólatra, un hombre que no conocía al verdadero Dios. Y Dios se revela a través de un sueño a Labán y le dice: Labán, guárdate de hablar a Jacob descomedidamente. ¿Y saben lo que significa la palabra descomedidamente? No vayas a ser grosero, no vayas a ser descortés, no inoportunes, no le grites, no le trates mal. Eso le dijo Dios a Labán, porque Dios conoce el corazón y sabía lo que había en el corazón de Labán. Sabía cuál era su intención, hermano. Capaz hasta lo podía matar a Jacob para quedarse con sus hijas, para quedarse con sus rebaños, para quedarse con sus nietos y no perder su familia, a sus hijas. Dios miró el corazón de este hombre y entonces Dios le exhortó, le llamó la atención. Ten cuidado, le dice. Mucho cuidadito, Labán, si te metes con Jacob. Mucho cuidadito con hacerlo sentir mal. Déjalo que se vaya, porque él se tiene que ir. Ya no más estará contigo. Y Labán tuvo temor, hermano. Labán tuvo temor del sueño de Dios, porque ahí reconoció que era el verdadero Dios. Era el Dios de Jacob. Era el Dios que él conoció, porque cuando el sirviente se fue a buscar esposa a Isaac, Labán le recibió al sirviente. Y el sirviente le empezó a testificar que Dios había guiado su camino para llegar a esa tierra y tomar esposa para Isaac. Y a partir de ahí, Labán empezó a tener una idea de quién era Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y cuando el sirviente le presenta los regalos, las alhajas, los pendientes y todas las riquezas que a Isaac preparó para mandarle a la casa de la novia, Labán se quedó muy satisfecho de los regalos. Labán se quedó muy satisfecho de los dotes que estaban dándolo por su hermana. Y él sabía de que eran gente bendecida y que Dios estaba con ellos. Así que a través del sueño él reconoció que era el Dios de Isaac y que también ahora era el Dios de Jacob. Y ten cuidado, Isaac, no te metas, Labán, con él. Guárdate de hablarle toscamente, guárdate de hablarle muy duramente. No quiero que lo hagas sentir mal. Déjalo en libertad, que se vaya. Eso fue lo que le dijo, hermanos, Dios en sueños a este hombre. El día jueves nosotros escuchamos un testimonio de nuestra hermana Esther, ¿verdad? Que quiero relacionarlo en cierta forma con el tema de hoy día. Que Dios habla a través de sueños cuando te quiere bendecir, cuando te quiere librar de algo. Te está hablando, te está advirtiendo, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. Y porque no dejará que te suceda algo mientras Él no te lo revele, mientras Él no te dice lo que va a hacer. Y ese testimonio que aumentó nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, de hablar específicamente lo que esta persona tenía que hacer en bendición y para favorecer a una hija de Dios. Y eso, hermano, es lo que Dios hace.
Va a hacerlo por ti, va a hacerlo por mí, va a hacerlo por todos aquellos que ponen su confianza en el Señor. En cierta ocasión, hace unos años atrás, cerca de unos 4 o 5 años atrás, había una persona que había hablado unas cosas que no eran reales de mi persona. Y que ese comentario, cuando llegó a mis oídos, afligió mi corazón, entristeció mi corazón. Y yo decía que no era justo lo que había hablado, que no era así como se tenía que haber expresado. En cierta forma hizo que mi corazón se doliera, hermanos. Yo llegué a la casa, le conté a mi esposo, le dije cómo yo me sentía por haber recibido esas palabras en mi contra. Y me acuerdo que mi esposo me consoló, pero mi corazón no encontraba consuelo. A pesar de que él me abrazó, me puso ahí en su pecho, yo lloré y lloré en ese momento. Y recuerdo, hermanos, que ni su abrazo ni el pecho de mi esposo en que yo me recosté pude encontrar esa tranquilidad, esa paz, ese alivio. Solo lo encontré cuando yo estaba recostada en su pecho y escuché la voz del dulce Espíritu Santo. Y que me dijo de esta forma, me dice: Él me vio afligida, Él vio mi aflicción. Y Él también se dio cuenta de que las palabras de mi esposo no cubrían, no me satisfacían, no llenaban, no me curaban. Y Él intervino para curar el corazón, mi corazón que estaba afligido en ese momento. Y Él específicamente me dice: yo afligiré a los que te afligieren. Yo nunca había escuchado esa palabra. Nunca la había leído sinceramente en la Biblia. Yo no sabía que existían esas frases como yo las estoy diciendo. Yo no he sabido que existía en la Biblia. Y cuando yo recibo esa palabra en mi espíritu, yo afligiré a los que te afligieren, santo remedio. Me sequé mis lágrimas, me levanté y seguí mi vida para adelante. Palabras sanadoras, hermana, que llegó a mi alma. Palabras sanadoras que llegó a mi corazón. Que solamente Dios sabe dar las palabras justo, indicadas a su debido tiempo para sanar nuestros corazones. Y cuando después pasó un tiempo y seguí leyendo la palabra, y en el libro de Éxodo, cuando estuve haciendo un devocional hace unos años atrás, en el libro de Éxodo capítulo 23, 22, que lo vamos a leer rapidito. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Cuando yo leí esta palabra, me era familiar. Esta palabra me era familiar. Yo la escuché, dije yo. Dios me habló esta palabra. Yo no sabía que existía en la Biblia. Él me lo dijo. Y esta palabra trajo sanidad a mi corazón. Así que a partir de ahí, hermano, los que me afligían o los que hablaban o se ocupaban de mí, ya no me preocupaba. Porque Dios me dijo que Él se iba a encargar de ellos, que se iba a encargar de mis enemigos, de los que se podían levantar contra mí. Él se iba a meter con ellos. Yo no tenía que hacer nada, hermanos. Ni mover ni un dedo, ni afligirme, ni nada. Porque Él los afligiría si ellos tienden a afligirme a mí. Él se encargará de afligirlos a ellos. Lo que Dios hizo, hermanos, con Jacob también. Que lo defendió su causa, defendió la justicia para este hombre. No dejó que Labán se aprovechara del trabajo de su hijo, de su fuerza, de su juventud, de sus años que él dejó en esa tierra, hermano. Porque era algo injusto lo que este hombre le estaba haciendo a Jacob. Y Dios estaba mirando y Dios estaba contemplando lo que estaba sucediendo con su hijo, con el hijo amado, con el que dijo: a Jacob amé, a Jacob amé. ¿Y cómo lo iba a dejar de esta forma? ¿Cómo iba a dejarlo pasar estos momentos difíciles a este hombre al cual estaba la promesa de él?
Dios no permitió que Labán me hiciera mal. Dios no permitió que Labán me hiciera mal. Labán cambió la regla de juego, Dios también las cambiaba. Así de fácil, Dios tampoco no se hacía problemas. Tú cambias, yo cambio. Y así fue como Dios bendijo grandemente a Jacob, hermanos. Maravilloso nuestro Dios. ¿Se acuerdan ustedes del pueblo de Israel? Cómo estuvo 430 años esclavos en una tierra extranjera. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel, que fueron maltratados, que fueron esclavos, fueron forzados a trabajar por muchas horas sin descanso y sin ningún sueldo, tan solamente por la comida. Cuánta injusticia sobre el pueblo de Dios. Llega un punto, hermanos, en que Dios dice: ya es suficiente. Es bastante lo que estás soportando, ya es mucho. Es tiempo que yo me levante a hacerte justicia. Es tiempo que yo empiece a obrar, es tiempo que yo empiece a intervenir. Voy a hacer algo al respecto a esta situación. Yo tengo que hacer algo. No puedo quedarme con los brazos cruzados, dice Dios. Viendo la injusticia en su pueblo, viendo la injusticia en su iglesia, viendo la injusticia en tus familias. Ya no, Dios dice: no voy a hacer más, no voy a esperar más. Yo me voy a levantar y voy a hacer que tus enemigos paguen. Y yo te voy a hacer a ti mucho mejor de lo que tú pensabas, de lo que tú creías. Porque yo soy el Dios de Abraham, porque yo soy el Dios de Isaac, porque yo soy el Dios de Jacob. Esa historia maravillosa de Dios, esa historia maravillosa de Jacob, que vio Dios por las cosas que a Jacob le interesaban. Dios no es un Dios insensible, hermanos. Dios no es un Dios indiferente. Dios no es un Dios que se cruza los brazos y se cierra los ojos para ver la injusticia en su pueblo, para ver la injusticia en sus hijos. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de poder. Y en el tiempo de Dios, Él te hará justicia. Cuando tú inoportunas a Dios, cuando tú usas la palabra que salió de la boca de Dios, estas historias que son reales, no son cuentos, no son fábulas, no son, hermanos, cuentos viejos, son cuentos reales que sucedieron en tiempos antiguos, en tiempos pasados, pero que la palabra de Dios no ha pasado tampoco y sirve para las generaciones, y las generaciones que vengan serán tocadas por la palabra de Dios. Los corazones, hermanos, que puedan creer en Dios van a poder ver la bendición de Dios y la respuesta de Dios en sus vidas, hermanos. Vamos a poder ver esa respuesta de Dios. Agradecemos a Dios por su palabra. Agradecemos a Dios, hermanos, que Él no permitirá que nadie nos haga mal. Él no permitirá, hermano, por mucho tiempo la injusticia que estás pasando el día de hoy. Él no va a permitir, hermano, que tú te quedes con esos sinsabores en tu boca, con esas experiencias negativas que te cabizbajan, que hacen que tu fe mengue. Él no permitirá eso, hermano, porque Dios es poderoso, porque Dios es real, porque Dios se revela a sus hijos, porque Dios es bueno, porque Él es tu Padre. Y Él siempre saldrá en tu defensa, hermano. Siempre saldrá en tu defensa. Y eso nosotros también nos motiva, hermanos, para que nosotros, entre hermanos, no tomemos la actitud y tengamos el espíritu de Labán, sino seamos como Jacob, hermanos. Nunca hagamos mal a nuestro hermano, porque déjame decirte que si tú haces mal a tu hermano, Dios también te hará mal a ti. Yo afligiré a los que te afligieren. Si tú no quieres ser afligido por Dios, no aflijas a tu hermano. No te aproveches de tu hermano, sé justo, porque Dios se goza en la justicia. No te aproveches del débil, no te aproveches del pobre. Al contrario, démosles al débil, démosles al pobre. Si está en nuestras manos ayudar y apoyar a aquel que lo necesita, si lo tenemos, hagámoslo, hermano, porque hay bendición de Dios. El corazón egoísta es un corazón que no puede ser bendecido por Dios. Y en Génesis el capítulo 12:13 dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Mira, Dios,
Si la gente se porta bien contigo, Dios se va a portar bien con la gente. Si tu prójimo te bendice, Dios lo va a bendecir a tu prójimo por causa tuya. Lo digo yo, no, lo dice la palabra del Señor. También Dios dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Ningún plan, ninguna estrategia en tu contra, ninguna mentira, ninguna calumnia, ni nada que puedan hacer a oculto para perjudicarte, van a prosperar en contra tuya. Así te dice Dios. ¿Qué más te dice Dios? En Isaías 54:15, si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. Yo no voy a participar en la conspiración en contra de mis hijos. Al contrario, yo me alistaré, dice Dios, para entrar en defensa tuya. Ninguno de los que conspiren contra ti lo harán sin mí. Isaías 41:10, que dice, no temas, yo estoy contigo. Un tema precioso, un texto maravilloso. Yo te ayudo, no tengas miedo. Yo te tomaré de tu mano derecha, caminarás conmigo y nadie te hará daño. Estarás conmigo, te guardaré, te protegeré en donde quiera que tú vayas. Las mismas palabras que Dios le dijo a Jacob, en esta noche también nos dice a nosotros, porque somos un pueblo santo y porque Dios nos escogió, hermanos. Dios te ha escogido como su hijo. Dios te ha hecho hijo a través del sacrificio de Jesucristo. Así que, y acá, al salir por esta puerta, que tu mente, que tu corazón se vaya confiado, que para Dios tú eres muy importante, que tú vales mucho, que Él dejará de hacer todo lo que tenga que hacer y te defenderá, y te preservará, y te guardará, y te ayudará, hermano, y te protegerá. Miren la historia maravillosa de Jacob, una historia hermosa, una historia bonita, cómo Dios peleó su propia batalla de Jacob y cómo Jacob regresó verdaderamente como Dios lo prometió, porque en aquel sueño Jacob hizo un voto y Dios le dijo, Jacob, tú hiciste un voto conmigo, yo no me he olvidado, por lo tanto yo no voy a dejar que el avance aproveche de ti. Yo te regresaré a la tierra de tus padres y regresarás en paz y vivirás y fructificarás y te multiplicarás y serás de bendición para todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa para ti también en esta noche. Tú también vas a ser de bendición para tu familia. Tú también vas a ser bendición para otras familias también. Eres importante para el Señor. No te olvides, el que os toca, toca la niña de mis ojos, dice Jehová. Toca la niña de mis ojos. No estás huérfano, no estás desamparado, no estás solo. Dios no te creó y te dejó a la intemperie, te dejó al abandono. No, Dios no hizo eso. Dios está tan pendiente de tu vida y de mi vida. Vamos a ponernos en pie en esta noche.